Por favor, vamos a seguir adelante. Una vez conocidos los beneficios de la diversidad en general para la competitividad, vamos a pasar a analizar los distintos tipos de diversidad uno a uno. Queremos poner el foco es la diversidad funcional. Mejor dicho, y para dejar las cosas claras y por emplear además un término que entendemos todos y todas y que es más preciso. Vamos a poner el foco en las personas con discapacidad, que como van a ver con nuestra primera invitada, Patty Bonet, discapacidad tiene, pero capacitada está muy, pero que mucho. Patty Bonet, gure hurrengo hizlaria emakume entzutetsua. Nuestra siguiente ponente es una mujer conocida, es actriz, es también periodista y ha participado en series como Feria, la luz más oscura o Fácil. En el cine la hemos podido ver en largometrajes como El Hoyo 2 o Bodegón con fantasmas y Los renglones torcidos de Dios, mientras que en teatro la hemos visto en obras como Cáscaras vacías o La gaviota. Por otro lado, ha dirigido varios cortometrajes, entre los que destaca Lo ves, que refleja de forma subjetiva cómo ve una persona con albinismo y que ha obtenido varios premios. En la actualidad presenta los sorteos de la 11 en la 1 y es la voz de los programas Para que veas, que son microespacios emitidos en Radio 5 Todo Noticias. Dar es una actitud y ahora nos va a contar por qué. Bienvenida, Patty, cuando quieras, te escuchamos y te vemos. Esta historia empieza en una sala en la que de pronto se hace el oscuro. Oscuro. Fuera hace un día radiante, pero para que la magia se produzca, la única luz que pueda haber es la que sale de la pantalla. Ya está. Ya empieza. Durante 104 minutos vi una historia de supervivencia en una helada Alaska sumergida en la fiebre del oro. La niña que era yo, en 1991, vi una historia de amistad entre un jovencísimo y guapísimo Ethan Hawke y un perro lobo. Colmillo blanco, así se titulaba la película. Estaba basada en la novela de Jack London y Film Affinity la valora con un 5,7. A la niña que era yo le habría parecido una nota un poquito rácana. Por circunstancias y sincronías de la vida, esta película tiene dos elementos que iban a ser muy importantes para mí. La amistad perruna, que me acompañó tanto al llegar a Madrid en busca de mis sueños, y el blanco, un color que va a tener bastante protagonismo en esta conferencia. Pero antes de cerrar este flashback, dejadme que os cuente qué pasó en esa sala cuando acabó la película. Tras 104 minutos se hizo la luz, como se ha hecho aquí, y mientras yo ponía en orden mis emociones, me di cuenta de que estaba completamente sola. Hay una información que no os he dado. Si yo estaba en esa sala es porque tenía 8 años y estaba allí en una excursión con mi colegio. Pero mi clase nos tocó en las últimas filas, así que me pusieron en la primera con niños de otros colegios que yo no conocía. Mi profesor y mis compañeros se habían ido dejándome allí, se habían olvidado de mí. No fue una situación precisamente feliz, pero es verdad que ahí yo creo que nació mi amor por uno de los grandes motores de mi vida, el cine. Y ahora, volviendo ya a la actualidad, dejadme que os presente al personaje protagonista de esta historia, una servidora. Hola, ¿qué tal? Soy Patty Bonet, soy actriz, periodista, presentadora, conferenciante, como podéis ver, que hoy me estreno aquí con todos vosotros. Y sí, ya lo sé, soy albina, o sea que ya sé que es lo primero que vosotros veis de mí, pero a mí me gusta dejarlo para el final, ¿no?, de la presentación y luego os explicaré por qué.
Mi experiencia me dice que aún hay muchísimo desconocimiento alrededor del albinismo. Así que ya que estoy aquí me gustaría hacer un pequeño experimento, ¿vale? Yo os voy a decir una serie de afirmaciones y me gustaría que levantarais la mano si creéis que esto es así o si habéis oído a alguien que piensa que esto es así. Por ejemplo, las personas con albinismo tenemos problemas visuales. Si alguien cree que esto es así o que lo ha escuchado a alguien, ¿vale? Muy bien, perfecto. La segunda, tocar el pelo de una persona con albinismo da buena suerte. O sea, si vosotros decís, ¡ah, qué animalada! Pero igual se lo habéis oído a alguien. O sea, que podéis levantar la mano si lo habéis leído en algún sitio, tal. Yo, sin ir más lejos, hace poco en un BlaBlaCar, una niña que yo estaba sentada a su lado detrás me tocó el pelo y dije, ¿qué haces? Es que mi mamá me ha dicho que tocarte el pelo da buena suerte. Yo, pues mira, si no sería yo multimillonaria ya de tanto cupón, ¿no? Vamos con la tercera. Hay personas con albinismo que son morenos, que tienen la piel morena, el pelo castaño. A ver... Bueno, pues como veis, aún hay mucho desconocimiento porque sí, hay personas con albinismo que son morenas y por eso es importante pues, hablar también de datos, ¿no? Y de información. Es que sin ir más lejos, hace poco me estaban preparando por una prueba de maquillaje para rodar una escena en una peli y el maquillador me dijo, oye, perdona, ¿cuántas horas de sol hay en tu país? ¿Cómo que cuántas horas de sol hay en mi país? Vamos a ver, yo no vengo de la helada Alaska ni vengo más allá del muro de Juego de Tronos, ¿vale? No soy un caminante blanco, por favor. Y no existe el reino de Albinia, ¿vale? El albinismo es una condición genética que en España se incluye dentro de las enfermedades raras para poder optar a investigación. Las personas con albinismo, que en España somos una de 17.000 personas, nos falta la melanina y la pigmentación, por eso la mayoría tenemos el pelo y la piel de color blanco. Pero lo que no todo el mundo sabe es que conlleva una gran discapacidad visual. Yo, de hecho, soy afiliada a la ONCE. Veo borroso, desenfocado, con poco contraste, sin profundidad de campo. Vamos, que si en una plaza el suelo es gris y los escalones también son grises y no están señalizados, seguramente me pegaré un trompazo, sí. Y en los ojos nos falta la fobia, que es la parte de la retina que permite enfocar y ver todo con toda precisión de detalles. Está en el centro del campo visual y también hace que no entren los rayos del sol que no deben. Yo, como no tengo la fobia, nunca voy a poder enfocar y tengo la fotofobia porque me entra toda la luz del mundo. Además, pues tengo estrabismo, miopía, nistagmus, venga, un poco de todo, ¿vale? Y mi cerebro está continuamente intentando enfocar. De ahí el movimiento de los ojos, rítmico, repetitivo, involuntario, que se llama nistagmus. Yo pregunté si me podía operar de esto, pero me dijeron que no me iba a dar agudeza visual y que al cabo del tiempo iba a volver a aparecer y que era puramente estético. Así que yo decidí no operarme, pero bueno, cada cual que elija. Más cosillas de albinismo. Hay varios tipos de albinismo, OK1, OK2, OK3, tranquilos, os voy a dar una charla de genética, ¿vale? Solo os diré que mi tipo de albinismo es OK4, un albinismo que fui yo la primera diagnosticada en España con este tipo de albinismo que viene de Japón, a mí, que no me gusta el sushi, ¿vale? Pero tengo un ratón avatar, que esto suena súper peliculero, ¿vale? Es un ratón que tiene mi misma carga genética para poder seguir investigando y conseguir erradicar la discapacidad visual del albinismo. Aquí tenemos a Lluís Montoliu, que es uno de los pocos científicos del mundo, y es español, que se dedica a esto. Es importante la investigación porque no hay que olvidar que sin ciencia no hay futuro. Y quiero que volvamos un momento a la niña albina que era yo en los años 90. Los años 90 no fueron los 2020 y pico. Ahora hay cuentos infantiles que les enseñan a los niños y niñas a manejar sus emociones. Les muestran otros ejemplos de diversidad, familias de distintos tipos y configuraciones y cómo se han ampliado los márgenes de identidad. En los años 90, los pocos canales que teníamos a nuestra disposición no se preocupaban ni por el género ni por la diversidad. En los años 90, pues veíamos películas como por ejemplo Los Goonies, ¿vale? Esta de aventuras, típica, pero ahí teníamos un personaje al que ellos consideraban gordo y le llamaban Gordy, así, sin cortarse un pelo, ¿vale? Y para que fuera aceptado para jugar con sus amigos tenía que hacer el supermeneo, que no sé si os acordáis de esto. Se tenía que levantar la camiseta, mover todo el cuerpo, sus amigos se reían y ya podía ir a jugar con ellos, ¿no?
¿Esto qué mensaje transmitía? Pues funcionaba con un personaje cómico que te decía, puedes ser gordo, si al menos eres gracioso. Y claro, esto se ampliaba a otro tipo de colectivos, ¿no? Personajes homosexualizados, feminizados, hasta el ridículo. Rubia, sexualizada, tonta, vamos, poco inteligente. Racismo de todo tipo, el personaje negro que muere el primero en las películas de terror. Y esto aplicado a las personas con discapacidad. Esto te decía que si no estabas dentro de los cánones establecidos, que era blanco, hetero, cis, dientes perfectos, delgado, tú no podías decir, yo puedo hacerlo también, yo valgo, alguien me elegirá en un casting. No, no tenías ninguna representación en la pequeña o gran pantalla que te animara a dar ese salto. Bueno, yo siendo sincera, yo sí que tenía referentes de personajes con albinismo. Y os lo voy a enseñar. Uy. El pueblo de los malditos, de 1960. Con estos niños, con unos poderes un poco ahí raros, ¿vale? Que seguro que en alguna pesadilla os han aparecido, ¿vale? La princesa prometida. Hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Claro que sí, Film Affinity 7,4, mejor nota. Pero al protagonista hay que torturarlo, y qué mejor que le haga el albino. ¡Claro que sí! Y si le ponemos ahí un herpes en la boca para que dé más asquito y tal, venga, todavía muchísimo mejor. El pueblo de los malditos, otra vez. Remake del 95. Aquí podéis tener las pesadillas a todo color. De Christopher Reeve, ojo. Potter, pura energía. También del 95. El 95 fue un mal año para las personas con albinismo. Porque aquí también lo vemos pues, con poderes raros, rechazado por su comunidad. Claro que sí. Seguimos. Contact, la de Jodie Foster, ¿vale? Aquí vemos a Joseph, que muy buena cara de bueno no tiene, ¿vale? Ya os digo que próximamente cometerá un ataque terrorista. Si no lo habéis visto, lo siento, es un spoiler, pero a ver, es del 97, digo yo que ya habéis tenido un poquito de tiempo para verla, ¿vale? Creo que pilláis el concepto, ¿vale? Así que voy a pasar unos ejemplos un poco más rápidos. Cold Mountain. Malo. Con sangre en la cara, pues igual si tiene una pistola algo bueno no va a hacer. La máquina del tiempo. Malo y diabólico. Pero ¿cómo no vamos a poner a Jeremy Irons de albino? Oye, es una oportunidad buenísima, ¿vale? Matrix Reloaded. Malo al cuadrado. Las Wachowskis dijeron, mira, ponemos dos malos, que sean dos gemelos, y ya que estamos, pues dos albinos. Claro que sí. El Código Da Vinci. Malo, 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 ¿vale? Paul Bettany haciendo de albino y al personaje le llaman el monstruo. Con deciros eso ya os podéis hacer una idea, ¿vale? Creedme que podría seguir, pero ahora es el momento de enseñaros los referentes de personajes con albinismo que yo tuve en el cine español. No hay, ¿vale? Pero lo que sí que todos los personajes anteriores comparten es que pues, tienen poderes raros, están discriminados, rechazados por la comunidad y ninguno de ellos fue interpretado por actores con albinismo. Pero no todo está mal. Hay unos ejemplos de que algo sí que se está haciendo bien, porque esto también se extrapola a los personajes con discapacidad, y creo que hay unos ejemplos que es importante señalar. Tenemos la serie Years and Years, que está en HBO, y aquí tenemos el personaje de Josie, que está interpretado por la actriz Ruth Medley. Ella tiene espina bífida y por eso va en silla de ruedas. Pero este personaje no estaba escrito para ir en silla de ruedas. Lo que pasa es que convocaron el casting, su representante la mandó, hizo la mejor prueba y los directores de casting pues, tuvieron la mente abierta e inteligente de ver que era la mejor para el papel. Llamaron al showrunner, que es como se le llama al creador de una serie, y le preguntaron si le importaría incluir esta característica. Y él dijo que no, para nada, pero no iba a ser ni fue el conflicto del personaje, fue una característica más. Josie es madre, trabajadora, la más loca de sus hermanas, y la silla de ruedas no la define, es simplemente una característica más. Algo me dice que en esta distopía hay algo de esperanza. Ahora vamos a un ejemplo español, Buffalo Kids. Es una película de animación y aquí Nico, su protagonista, es un niño con parálisis cerebral, que está basado en la historia real del hijo del creador. Yo fui al cine a verla con mi sobrina y la verdad es que fue toda una alegría ver cómo
otro tipo de realidades estaban representadas y de una forma muy tierna y muy educativa. Yo a día de hoy sigo hablando con mi sobrina de Nico. Y ahora vamos a una serie que, por cierto, está a punto de llegar al final, el mes que viene ya se estrena al final, y tiene dos ejemplos a destacar. Estoy hablando de Stranger Things. Aquí tenemos, en primer lugar, el personaje de Dusty. Está interpretado por el actor Gaten Matarazzo. Gaten tiene una displasia cleidocranial, que esto es una enfermedad rara de origen genético, que le produce una anomalía en el desarrollo del crecimiento de los huesos, las clavículas o la formación de los dientes. Gaten tiene dientes de leche y esto hace que le produce un ceceo, lo que hizo que durante muchísimo tiempo no fuera elegido en un casting, hasta que llegaron los hermanos Duffer, los showrunners de Stranger Things, vieron que les gustó mucho la prueba y decidieron incluir esta característica en el personaje. De vez en cuando Dustin lo nombra, hace alusión a este ceceo, de por qué viene, y entonces aquí tenemos como una visibilización y una inclusión. Pero es que vamos más allá. El personaje de 11, o 11, a ver que se me ha pasado cosas del directo. Aquí la tenemos. 11 o 11, dependiendo si lo veis en versión original o subtitulada o doblada al castellano. Está interpretado por Miley Bobby Brown y hace poco ya contó que tiene una discapacidad auditiva de nacimiento. Pero en su personaje no se menciona apenas. Ella fue, hizo el casting, los hermanos Duffer vieron que tenía la mejor calidad interpretativa para interpretar este personaje y ya está. Si ella quiere, lo cuenta en el show de Jimmy Fallon, mientras no le vuelvan a cancelar el show a Jimmy Fallon, y ya está, lo cuenta porque ella quiere. Entonces aquí vemos que ya vamos a una normalización, porque para nada se menciona, ¿no? Entonces aquí vemos que tenemos tres palabras muy importantes, que son visibilización, inclusión y normalización. Son los tres pasos que debería dar la industria y la sociedad en general. Y para explicarlas un poco, yo os voy a hablar de mi trabajo, ya que estamos aquí, hablando de empleo. Sí que es verdad que yo no me hice actriz ni para visibilizar el albinismo, ni para que la gente lo entendiera. Mi activismo ha ido viniendo con los obstáculos que yo he ido encontrando a lo largo de mi carrera. Pero yo me hice actriz porque me gusta actuar y punto. Ahora quiero que volvamos a hacer otro flashback, pero anterior a esa sala de cine donde se proyectó Colmillo Blanco. Yo ahora tengo 5 años. Y os voy a dar más antecedentes antes de contaros la escena en cuestión. Yo tengo una hermana 2 años mayor que yo, que ella no tiene discapacidad, y mis padres querían apuntarnos a clases extraescolares para que pasáramos tiempo juntas. Nos apuntaron a ballet, pero yo me dormía. Probamos con el inglés, pero me aburría. Y ahora ya vamos a la escena en cuestión. Interior, día. Yo con 5 años, mi hermana con 7. Lugar, la Coral Alegro de la 11 de Valencia. Una coral que, como más antecedentes deciros, que era pionera porque desde el principio estaba formada por personas con y sin discapacidad. Y esto ya con el paso del tiempo me hizo ver que personas con y sin discapacidad, compartir una misma actividad con total normalización, es lo que yo quería que fuera la sociedad del futuro, ¿no? Es verdad que la Coral Alegro es muy innovadora en sus puestas en escena, ¿vale? No usan partituras, bailan en el escenario, malditas clases de ballet perdidas, recitan textos, alguno en inglés, porque me dormiría yo en inglés, pero es una apuesta muy arriesgada. Y yo de pequeña, y aún a día de hoy, aunque mucha gente no se lo crea, soy súper tímida y súper insegura. Sí, es verdad, ¿eh? No ríais porque es verdad. Pero es que yo fue pisar el escenario y toda esa timidez e inseguridad se desvanecía, o sea, me sentía cómoda, libre, feliz. Yo dije, bueno, encontré mi lugar seguro, mi refugio. Yo dije, yo quiero estar en un escenario toda la vida. De hecho, yo en el colegio pasé una etapa bastante complicada y hubo un día en el que vinieron a pedir voluntarios para un grupo de teatro y yo automáticamente levanté la mano. Y menos mal, porque esas famosas tablas del escenario se convirtieron en mi tabla de salvación. Cuando yo lo pasaba mal en el colegio, cuando no me integraba en clase o no tenía amigos, cuando me encerraba en el baño a la hora del patio para no estar sola y para que los demás no viesen que yo estaba sola, o cuando temía la llegada de septiembre porque eso significaba que la rueda volvía a empezar a girar. Yo ahí tenía mi lugar seguro, mi refugio en el teatro. Me hacía tener esperanza. Sabía que iba a pisar un escenario que iba a borrar todo ese malestar, que me iba a dar otros nombres, otras vidas y que lo iba a compartir con personas que compartían mis mismas inquietudes o que iban a sentarse en la butaca a vernos jugar.
Y ahí es cuando todo merecía la pena. Ahí es cuando dije, yo quiero ser actriz. Yo soy valenciana, que por cierto mando un abrazo muy fuerte a mi tierra por el día tan complicado que es, pero decidí venirme a Madrid, bueno, irme a Madrid, ¿no? Porque ahí es donde están los sueños, ¿no? Y os voy a contar un poco mis personajes hasta ahora para que veamos un poco por qué pienso como pienso, ¿no? Mi primer personaje, mi primera oportunidad audiovisual me vino con la serie de Netflix Feria, la luz más oscura. El personaje en cuestión estaba pensado para que fuera masculino y tenía de nombre Copito, como el gorila albino del Zoo de Barcelona, ¿vale? Para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Pero claro, entonces, y creo que a día de hoy no hay un actor chico albino en España, entonces decidieron cambiar el género para que fuera femenino y que yo fuera una de las integrantes de la secta satánica. ¿Vale? Pero bueno, es lo que hay. Seguimos. Aquí fui mujer inquietante, en los renglones torcidos de Dios. ¿Usuaria de un centro psiquiátrico? Claro que sí. El Hoyo 2. Rodado en Bilbao, bueno, súper bien, pero aquí, bueno, pues ponemos a una albina que entre plataformas, niveles de comida, pues a ver si da un poquito de yuyu, ¿vale? Sí, y claro, os preguntaréis, bueno, ¿y por qué coges estos personajes, no? Si al final son estereotipados. Bueno, pues en primer lugar, porque los actores y actrices tenemos que comer y tenemos que trabajar, ¿vale? Y es verdad que, claro, son proyectos pues, que están en plataformas como Netflix, Movistar, HBO, que te dan una visibilización para que igual te salga más trabajo, ¿no? Bueno, también os he de confesar que hacer de mala es muy divertido, ¿vale? Y luego, porque realmente si el personaje malo quieren que sea albino, chica, pues que lo interprete un actor y actriz con albinismo, ¿no? Que se ahorre las pelucas y decolorar las cejas y todo esto, ¿no? Porque hasta hace poco los directores de casting no sabían que había actrices como yo que estábamos formadas en interpretación. Bueno, y ya que estamos, os voy a contar una anécdota que me pasó en el rodaje de Feria, que eso de lo de la luz más oscura tenía toda la razón porque ahí no se veía ni un pimiento, ¿vale? O sea, teníamos que rodar una escena en el set de plató que era la casa de la secta satánica. Estaba todo súper tenue la luz, pero con un focazo ahí que me cegaba mogollón. Y Gerard, el ayudante de dirección, me dice, oye, Pati, cuando te diga acción, mira allí. Y yo, ¿dónde coño es allí? No lo veo. Pero digo, mira, yo no voy a hacer perder tiempo, yo pruebo suerte y ya está. ¡Acción! ¡Corten! Pati, que no, que te he dicho allí. Ay, es verdad, Gerard, perdón, ya está, ya está. ¡Acción! ¡Corten! Pati, que no. Y al final ya, mira, Gerard, perdona, es que no te veo. Y claro, y al por ahí, perdón, ya te lo digo, tal. Y a la siguiente toma ya, perfecto. Pero ¿por qué no lo diría yo a la primera? Pues a ver, porque la industria estaba en otro punto y yo también, pero es verdad que al menos ya había una visibilización de estar en set de rodaje, ¿no? Y de ahí, claro, yo creo que sí que se ha ido avanzando bastante porque de repente pasé, vamos, a pegar puñetazos, palos y de todo en el Hoyo 2, que estuvo un equipo de especialistas maravilloso que me normalizó desde el minuto 1 y que creyó que yo lo podía hacer igual que mis compañeros muchísimo antes que yo misma, ¿no? Entonces aquí vemos que ya hay una inclusión, además. Y hace poco, en una escena que rodé para una peli, me preguntaron, oye, Pati, ¿cuál es el protocolo? Y dije, wow, me encanta esa frase. Porque no te están diciendo qué necesidad, qué adaptación, ¿cuál es el protocolo? Y me parece, vamos, súper importante esto. De hecho, la Academia de Cine ha creado la figura del coordinador de acceso, que es una persona que se encarga de que se cumplan los protocolos cuando una persona con discapacidad participa en una producción audiovisual. ¿Y qué sería la normalización? Pues bueno, la normalización sería poder optar a personajes en los que el albinismo fuera una característica más y no fuera el conflicto del personaje, ¿no? Porque por eso he dicho que soy albina al final de mi presentación, ¿no? De lo que soy. Porque como la sordera de Miley, la silla de ruedas de Ruth o la displasia de Gaten, no es algo que definan sus vidas ni los papeles que puedan interpretar. De hecho, cualquier personaje que podáis imaginar puede ser interpretado por una persona con discapacidad. Juezas en el Tribunal Supremo, banqueros en silla de ruedas, vaqueros también en silla de ruedas, claro que sí, abogadas ciegas, ¿no?
Pero para esto lo que hay que hacer es cambiar muchísimas mentalidades. Hay que cambiar las mentalidades de los showrunners y los guionistas para que creen otro tipo de historias con otro tipo de personajes y que no quieran incluir la discapacidad ni para suplir una cuota ni para optar a una subvención. Simplemente para mostrar la diversidad en la que vivimos. Y de esa manera los directores de casting buscarán otro tipo de perfiles más reales, porque ahora estamos como viendo muchos modelos irreales que nos hacen al final frustrarnos hacia una felicidad que no existe, ¿no? Vivimos en una sociedad diversa y eso es importante que se quede reflejado en la pequeña y gran pantalla, ¿no? Y con este cambio de mentalidad haríamos que los directores de casting pues eligieran a los actores simplemente porque hacen una buena prueba, les sorprenden y no prestando atención a otro condicionante, ¿no? Sí que es verdad que se ha avanzado en algunas cosas. De hecho, en 2022 la ONCE decidió incorporar dentro de sus presentadores a profesionales con discapacidad. Era ya hora, evidentemente, porque es verdad que la ONCE es la primera empresa en España que emplea a personas con discapacidad y esto era muy necesario que se mostrara también en la pantalla, encima en televisión española y en prime time. Yo, vamos, estoy súper contenta de ser una de las elegidas, que pasé también mis castings, ¿eh? Ojo, claro que sí. Y bueno, sí que es verdad que es una maravilla ver que los tres presentadores pues, hacemos el mismo trabajo, somos capaces de hacer el mismo trabajo. Yo os cuento que, claro, como no veo el QE, que es la pantalla en la que sale el texto de los presentadores, yo cada día me tengo que aprender el texto de memoria. Pero como yo soy muy positiva, digo, mira, yo así estoy entrenada en memorizar y me pueden llamar de una serie diaria. Pero es que las series diarias, la mayoría son de época. Y ya me han dicho que en una serie de época una albina no pega. Y yo, claro, cariño, como si el albinismo fuera del siglo actual y no hubiera habido albinas toda la vida. Pero bueno, ahí está el desconocimiento, ¿no? Yo, en cualquier caso, me encanta cada día daros las ¡buenas noches! Y si puedo sacar una sonrisa pues, al final de la jornada, pues oye, eso que me llevo, ¿no? Sí que es verdad que yo llevo 3 años presentando los sorteos y hace 3 años alguien, a lo mejor, si se me cruzaba por la calle y oía cosas estilo mira, qué blanca, o es albina, oh, tiene las cejas blancas. Y ahora escucho cosas del estilo, mira la de la tele, ay, la que salió en la revuelta. Luego os cuento lo de Broncano. Ah, mira, pues es la de la ONCE. Ahora realmente ya no me relacionan con el físico, me relacionan con mi trabajo, ¿no? Y ahí creo que está la clave de la normalización. El siguiente pasito sería pues, poder presentar programas que no tuvieran que ver con la discapacidad, ¿vale? Yo dame una Operación Triunfo, un Benidorm Fest, unas campanadas, yo encantada la vida, ¿no? Porque podemos presentar, igual que los personajes, pues cualquier programa, ¿no? Que se nos ponga por delante. Y ahora sí, os voy a contar lo de Broncano. A ver, yo os voy a enseñar, esto es un catalejo, ¿vale? Y es una herramienta que yo usaba mucho en clase, porque yo me sentaba en primera fila y con el catalejo podía ver la pizarra. Sí que es verdad que, claro, yo siempre tenía que estar en primera fila, mientras todos mis compañeros cambiaban de sitio. Y esto de alguna manera ya te diferenciaba del resto, te marcaba. También estar a mi lado era un rollo porque les tocaba dictarme las cosas, ¿no? Y si usaba el catalejo, pues de repente alguien me decía ¡pirata! O me tiraban gomitas del fondo de la clase porque yo me giraba, no los veía y se reían bastante. Entonces, el catalejo me costaba sacarlo, ¿no? Pero fui creciendo y poco a poco me atreví a sacarlo en el teatro porque así pues, me sirve para ver mejor la cara de los actores, el acting, los detalles. Uy, mira, sí, estoy viendo qué guapos todos. Mira, sí. Qué fuerte, sí. Pero os he de confesar que lo sacaba cuando la sala ya estaba a oscuras, porque aún conservaba un poquito esa vergüenza, ¿no? Del colegio. Pero hubo un sitio en el que dije, yo lo saco desde el principio, ¿vale? Fui de público a la revuelta y antes del programa el cómico Sergio Bezos hacía un pre-show en el que interactúa con el público. Entonces, claro, como me vio con el catalejo, ya le causó cierta sorpresa, empezamos a interactuar, a hablar, que éramos compañeros de la misma cadena, tal, y al final, pues acabé sentada en la bañera de la revuelta, que es el lugar más querido por el público. Y es verdad que, claro, pues cuando salió Broncano le llamó también la atención el catalejo, entonces me estuvo preguntando, estuvimos interactuando y eso hizo que pudiera subir a reconocer el escenario que ellos tienen, lo que visibilizó un poco cómo las personas con discapacidad tenemos que reconocer los espacios y también me ayudó un poco a visibilizar el albinismo y reivindicar a los guionistas de este país más personajes normalizados. Así que un catalejo que me lo hizo pasar tan mal en el colegio, de alguna manera se convirtió en un talismán para acabar reconociendo el escenario de la revuelta. Ya queda poco para acabar ya, para llegar al final de esta historia. Eva, no te preocupes, ya queda poco. Y pronto veremos en la pantalla las palabras The End y saldrán los créditos.
Pero yo antes me gustaría dejaros un mensaje, algo que os llevéis. Y aunque suena un poco a cliché, es una idea inmortal. Tenemos que atrevernos a soñar. Hace no mucho yo era una niña que creía que sus sueños eran imposibles de conseguir. Y no porque yo creyera que eran imposibles, sino porque muchos me dijeron que no lo conseguiría. El secreto de nuestra profesión es saber sobreponerte a las malas rachas. Cuando el teléfono no suena, cuando no te eligen en un casting, cuando crees que tu creatividad se ha agotado. Para todos mis compañeros y compañeras es difícil, pero si unes mujer y discapacidad es todavía muchísimo más complicado. Y un físico fuera de lo normativo, un nistagmus que te produce movimiento de ojos, hicieron pensar, y aún a día de hoy hacen pensar a muchos, que no hay un hueco para mí en la industria audiovisual de este país. Pero yo soy muy cabezota y muy peleona. Así que yo creo que no tenemos que dejar que nada nos frene, ¿no? Y que lo más importante ya no solo es soñar, sino mantener intacta nuestra capacidad de soñar. Y ya que estamos, soñar a lo grande. Yo tengo localizado el momento en el que dije, yo voy a soñar a lo grande. Y eso fue cuando me fui al Cine Serrano con mi familia a ver Titanic. Bueno, me obsesioné, vi exposiciones, documentales, y claro, fue muy mediático porque consiguió el récord de nominaciones para los Oscar. Los Oscar, ¿qué era eso? Bueno, yo, mi espíritu cotilla me hizo empezar a investigar y claro, vi la alfombra roja, el glamour, las estatuillas y sobre todo la felicidad, ¿no? de la gente que está esa noche allí, el reconocimiento por un trabajo bien hecho, el encontrarte con compañeros, ¿no? Y ahí un sueño empezó a crecer en mí, el sueño de ir a los Oscar. Y diréis, madre mía, esta cómo flipa. Pues claro que sí, porque si hay que flipar, vamos a flipar a lo grande, porque es que los sueños no tienen presupuesto y nadie nos los puede arrebatar, ¿vale? Ya sé que en mi caso mi sueño más que un sueño es una utopía, pero, como dijo el poeta Galeano, una utopía nos da un horizonte que sirve para echar a andar, nos da una dirección hacia la que avanzar. Y yo, mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, puedo formarme como actriz, buscar oportunidades y, mientras tanto, disfrutar de esa noche mágica del año. Yo me compro un vestido nuevo cada vez. Consejo, aprovechar las rebajas de invierno. Hago quinielas, quien más acierta le hago un regalo. Y, por supuesto, me las veo con mis olivas rellenas y mi Coca-Cola de cristal. Porque yo no concibo un acontecimiento importante en mi vida sin mis olivas rellenas y mi Coca-Cola de cristal. Fue mi madre la que me enseñó que con las pequeñas cosas se hacen grandes los momentos. Y a disfrutar, ¿no? de esa noche tan especial. Así que yo os deseo que encontréis vuestro gran sueño y que empecéis a caminar en esa dirección. En teatro siempre decimos que hay que disfrutar del proceso y confiar en él. Y el equivalente en la vida pues, sería disfrutar del viaje, dejarse sorprender, pararse a oler las margaritas que crecen en el camino o ver un banco de peces en un mar de Ibiza. Pero sobre todo, soñar. Y ya que estamos, que soñéis a lo grande, que soñéis con llegar a la luna. Porque si en el camino os quedáis a las estrellas ya será un destino precioso. Pero sobre todo que lo hagáis acompañados, no viajéis solos. Viajad con gente que os respete, que os sostenga, con la que podáis reír, llorar, que os abrace, con la que podáis compartir vuestras penas, pero sobre todo vuestras alegrías. Porque ahí será cuando la película de vuestra vida haya merecido realmente la pena. Yo ahora mismo me voy a llamar a mi hermana para contarle todo lo que he sentido aquí hoy con vosotros, que ha sido mi primera vez, Y luego ya me pondré otra vez a soñar y a ver qué siguiente escena me espera en esta película llamada Vida. Nos vemos en el camino. Ya está. Tu primera vez, dices, ¿verdad? Vamos. Por Dios, nos va a quitar el trabajo a todos. Si es tu primera vez, con ese entusiasmo y con esa profesionalidad,
nos hemos quedado sin tiempo, Pati. No, claro. Pero, ¿no te han ofrecido ningún papel normalizado? Pues mira, es verdad que siendo sincera, este viernes sí que se estrena una peli, es una escena muy chiquitita, la peli se llama Cuerpos Locos, es una comedia, y es verdad que hago de abogada y punto. En eso, aunque era un papel chiquitito, dije, claro que sí, lo hago porque para mí es un paso más muy importante, poco a poco. Bueno, pues poco a poco ha sido un auténtico placer, nos has puesto las pilas, has puesto esto muy, muy alto y pues que tengas muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Pati. Chao.